Listo, perfecto, muchachos. Como les decía, en esta clase la idea es desatrasarnos. Son dos clasecitas que tenemos atrasadas, que son una de ellas, los temas es lógica institucional y estructura del mercado, chicos. Este tema es súper importante, ¿ok? Es más, yo tengo un PDF que es el flujograma, ¿lo recuerdas, Efra? Que tú me lo pediste otra vez nuevamente, pero yo te dije, Efra, déjame que yo creo que ese flujograma tiene algunos vacíos, algunas lagunas. Y es específicamente, chicos, en el tema de la estructura, ¿ok? Lo que nosotros debemos hacer apenas lleguemos al mercado es identificar la estructura, ¿ok? Saber si eso es venta como impulso, saber si es compra como retroceso, ¿ok? Pero llevar la secuencia. Y para eso, chicos, va a funcionar demasiado que nosotros operemos un solo par, ¿sí? ¿Por qué? Porque de esa forma vamos a tener completo conocimiento de la estructura que está haciendo ese par y le vamos a hacer seguimiento durante los días, ¿ok? Si yo por lo menos operara 10 pares, 5 pares, sería más complicado tener seguimiento de cada par, pero la ventaja es como opero un solo par, por eso ya yo sé qué estructura viene manejando el euro dólar. Y por eso ya yo sé que hay posibilidades de ventas como retroceso porque la estructura es alcista, ¿ok? Entonces, chicos, si en cualquier momento hay una pregunta, me interrumpen, ¿vale? Vale, Listo, les voy a compartir pantalla. Vamos a tocar primero el tema de lógica institucional, que es muy simple, muy sencillo. Básicamente, chicos, el tema de la lógica institucional, vamos acá para ese gráfico, para el de forest.com, aquí. Entonces, el tema de la lógica institucional, chicos, es súper simple, es sencillo, ¿sí? Va de la mano con la estructura del mercado. Entonces, el mercado, chicos, siempre se mueve a base de impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, ¿ok? Es probable que estos retrocesos no los hagan así tan bonitos como yo los hago en el dibujo, ¿ok? Se van a ver diferentes cuando nos vayamos a identificarlos en el gráfico, ¿ok? Es muy rara la vez, chicos, en que el mercado se mueve directamente hacia abajo o directamente hacia arriba. Es inusual que eso pase y generalmente pasa cuando hay noticias, ¿ok? Cuando hay noticias muy fuertes, la estructura, o mejor dicho, no hay estructura, ¿sí? Es difícil saber identificar la estructura porque como el mercado viene así, supongamos, y de repente, ¡pum!, saca un impulso demasiado fuerte y eso puede ser producto de una noticia. Por eso es que no operamos noticias, ¿ok? En parte por eso y otro porque no sabemos si en realidad la noticia o el indicador va a hacer que el mercado suba o que el mercado baje, ¿ok? Entonces, chicos, el mercado siempre se mueve impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, ¿ok? Impulso, retroceso. Entonces, chicos, algo muy importante. Si yo estoy, esto es una estructura alcista, ¿sí? Y esto es una estructura bajista. Si yo estoy, chicos, en medio de una estructura alcista, que es lo que estamos viendo en ese momento en el euro dólar, yo preferiría elegir las compras, ¿sí? Yo preferiría elegir las compras porque las ventas generalmente son retrocesos y con mucha frecuencia no sabemos exactamente hasta dónde van a llegar esos retrocesos, ¿ok? Eventualmente pudiéramos operar ventas, sí, no digo que no, está bien, como el día de hoy que lo hicimos en Londres. En Londres operamos un retroceso, pero porque apenas era el inicio del retroceso, o aparentemente es el inicio del retroceso, ¿ok? Entonces, lo mismo acá, en la estructura bajista, ¿sí? Si yo opero compras, debo ser muy cuidadoso porque estoy operando un retroceso y nunca voy a saber hasta dónde va a llegar a subir. Yo preferiría, en la medida de lo posible, operar estos movimientos grandes hacia ventas, ¿ok? Que son, como ya los dije, los más grandes. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta también la estructura, chicos, hay que tener algo en cuenta muy importante, ¿ok? Yo no persigo el precio. Jairo no persigue el precio, Eduardo no persigue el precio, Efra no persigue el precio, ¿ok? Pablo no persigue el precio. Yo trato de buscar mi zona
¿ok? Yo trato de buscar mi zona y esperar que el mercado llegue a la zona y ahí yo poder ejecutar una operación, ¿ok? Si el mercado, por ejemplo, eh, digamos que hace un retroceso, digamos que yo tengo esa zona marcada aquí, ¿sí? Y el mercado hace un retroceso, pero el retroceso no es lo suficientemente importante como para llegar a mi zona y se me va, se me fue, no pasa nada, chicos, ¿ok? Entonces, yo no opero por emoción y soy de esos traders que mete compra aquí, mete compra aquí, mete compra aquí. No, si ya la entrada o el mercado te empezó a dar el movimiento, ¿por qué persigues el precio? Si tú tenías que tu zona era aquí, no tienes por qué hacer esto, chicos. No persigamos el precio, ¿ok? Si el mercado simple y llanamente no llegó a nuestra zona, pues no pasa nada, chicos. Mañana es un nuevo día con una nueva oportunidad, ¿ok? Entonces, en ese orden de ideas, eh, yo siempre voy a querer comprar, chicos, en los puntos más bajos del mercado, ¿ok? Nunca voy a comprar en los puntos más altos. Miren, este punto aquí es un punto alto, este es un alto, este es un alto, este es un alto. En esos puntos yo jamás voy a comprar, ¿ok? ¿Por qué? Porque el precio está caro. Nosotros como comerciantes, chicos, lo que nos interesa es comprar barato para vender caro, ¿ok? Y si aquí el precio está muy caro, en esos puntos altos, pues no me sirve, ¿ok? Yo debería esperar un buen descuento, como estos que tengo aquí marcado, y ahí sí sería completamente válido comprar, ¿ok? En resumidas, entonces, yo nunca compro en los puntos altos, yo compro en los puntos bajos. ¿Por qué? Porque yo compro barato para vender caro. Ahí es donde yo gano, esa diferencia, ¿sí? Si yo compro huevos y los compro a 1.000, ¿sí? Y en vez de comprarlos a 500, ¿sí? Yo voy a ganar muchísimo menos. Contando con que aquí, chicos, en el Forex, en el trading, el mercado nos puede sacar en stops, ¿ok? Entonces, si yo compro huevos, yo prefiero comprarlos a 500 que a 1.000, ¿cierto? ¿Por qué? Porque así yo los puedo vender en 1.500, ¿sí? Lo compré en 500, lo vendí en 1.500, me gané 1.000, ¿cierto? Chicos, regálenme un segundito que voy a recibir una llamada de mi mamá, que está un poquito enferma. Denme un minutico.
Listo, chicos. Volví. Discúlpenme, chicos. Ya volví. ¿Están todos aquí, chicos? Sí, bueno. Sí, ok. Sí, Jairo, sí, Efra. Sí, Efra. Sí. Vale, ok. Discúlpenme, chicos. Listo, muchachos. Entonces, en ese orden de ideas, tengan en cuenta esto. No perseguimos el precio. Si el precio no llega a nuestra zona, pues simplemente se nos fue. ¿Ok? Y otro punto importante, yo no compro lo que les decía en esos puntos altos. Yo espero el descuento porque a mí me interesa comprar el huevo, en lugar de comprarlo en 1000, me interesa comprarlo en 500 para que cuando yo lo venda, venderlo a 1500 y ganarme esa diferencia, ¿ok? Entonces siempre espero el descuento, el descuento, el descuento y en esos puntos es donde compro. Miren, por ejemplo, aquí el mercado nos creó ese último high, ¿sí? Se supone que el mercado lo siguiente que debería hacer es venir a crearnos un nuevo low, ¿ok? Un nuevo low que no supere el low anterior, ¿cierto? Eso es súper importante, porque ahorita les voy a explicar, ya eso hace parte de la estructura del mercado, pero entonces se supone que el mercado se va moviendo de highs a lows, de highs a lows, de highs a lows. ¿Listo? Y sucede lo mismo, chicos, cuando es una estructura bajista. Es exactamente igual. Entonces, si yo no compro en los puntos más altos, yo no vendo en los puntos más bajos. Estos son los puntos más bajos, ¿sí? En ese punto, el precio está caro. A mí me interesa ver un descuento, un descuento, un descuento, un descuento, y ahí poder vender, ¿ok? Entonces, yo no vendo en estos puntos altos, jamás, ¿ok? Lo que podría pasar es que si yo vendiera en esos puntos altos, chicos, les voy a explicar por qué no lo hago. Si yo vendo en esos puntos altos, sería más o menos así, ¿sí o no? Supongamos que es así. O más bien venga y pasemos esta herramienta de riesgo-beneficio para aquí, para el último. Supongamos que yo vendí ahí, ¿sí? Si yo vendo ahí, pueden pasar tres cosas, chicos. ¿Sí son tres? Creo que sí. Pueden pasar varias cosas, chicos. Una es manejar un stop loss demasiado grande, ¿ok? Un stop loss demasiado grande, ya saben que me va a perjudicar, ¿ok? Así no importa, no importa si yo estoy trabajando con el 1%, un stop loss demasiado grande, pues me va a perjudicar siempre, ¿ok? Entonces, el mercado podría venir aquí, retroceder. Yo no trabajo con un stop loss tan grande, entonces debería colocar un stop loss promedio, ¿sí? Más o menos ahí. Y entonces el mercado, como debe hacer el descuento, chicos, ahí me sacarían el stop loss y digamos que ya después sí se va a la venta que yo había proyectado. Pero como me afané, como me dio miedo y como vi que aquí estaba sacando velas bajistas, entonces me dio FOMO. Y por ese FOMO fue que entré y me llevó un stop loss, ¿ok? Entonces, siempre es mejor esperar el descuento, ¿ok? Yo en estos puntos altos, yo sí vendo. Yo en esos puntos altos sí vendo. Yo en esos puntos altos sí vendo. Yo en esos puntos altos sí vendo. Yo en estos puntos altos sí vendo, ¿ok? La invitación es, chicos, trabajemos con un stop loss promedio, ¿ok? Trabajemos con un stop loss promedio y marquemos nuestras zonas. Si nosotros vivimos persiguiendo el precio, siempre vamos a estar un paso atrás del mercado, ¿ok? Si nosotros vivimos o permanecemos persiguiendo el precio, siempre vamos a estar un paso por detrás. Si en su lugar nosotros nos anticipamos al precio, es decir, yo digo que este precio va a llegar a esta zona, yo me estoy anticipando, ¿ok? Yo digo que el precio va a llegar a esta zona, yo me estoy anticipando, cuando yo me anticipo, generalmente yo estoy por delante del precio, estoy un paso más adelante del precio. Ok, chicos, ¿todo claro? Sí, Pablo. Sí, Edu, claro, Efra. Sí. Sí, Pablo, En todo claro. la tendencia alcista no podemos vender en los puntos altos. Y en la tendencia bajista no podemos vender en los puntos bajos. Exactamente, ¿ok? Recuerden, chicos, yo se los he dicho, debemos ser muy cuidadosos cuando estamos en una tendencia alcista y estamos buscando ventas, ¿cierto? Porque generalmente los retrocesos, pues no vamos a saber hasta dónde van a llegar. En cualquier momento se puede regresar y continuar con la estructura alcista. Y en la estructura bajista debemos ser muy cuidadosos al buscar compras, ¿ok?
No digo que no podamos, eventualmente sí pudiéramos, ¿ok? Depende de en qué zonas o hasta qué zonas calculamos el retroceso, ¿ok? Listo, chicos, eso es muy básico, eso es muy simple, ¿sí? Tan simple como entender que yo compro barato y vendo caro, ¿ok? Sí. Perfecto, entonces, este primer tema, chicos, es la lógica institucional, esa es la lógica del mercado. Vamos a ver aquí, nótese aquí, chicos, vamos a pasarnos mejor a temporalidades grandes. La lógica institucional, chicos, yo la puedo ver en cualquier temporalidad, ¿cierto? Miren aquí, por ejemplo, vámonos un poquito para atrás. Miren aquí, aquí se venía creando una estructura bajista. Miren cómo Ujú. va el precio. Se asemeja mucho al dibujito que yo les hice, ¿ven? Aquí viene una estructura bajista. Miren que el siguiente, este era mi low, ¿cierto? Y el siguiente low que hizo, miren que fue este, pero ¿qué pasa? Ese otro low que me creo aquí no alcanzó a superar el anterior No low. te- Ya eso me da pie a mí para pensar, hombre, tal vez el mercado esté pensando en cambiar de estructura, ¿ok? Y miren acá también, ahorita no nos metamos tanto con el cuento de la estructura, enseguida lo explicamos. Y miren aquí también, el mercado se mueve en una estructura alcista, ¿ok? Miren la estructura alcista aquí, aquí se ve muy parecido al dibujito que les acabé de hacer. Si ustedes se fijan en esa estructura alcista, ese primer impulso tuvo un retroceso con un buen descuento, ¿cierto? Este segundo impulso no tuvo un retroceso con buen descuento. Es decir, ahí nos van quedando posibles zonas que el mercado posteriormente pueda venir a completar, ¿sí? Porque el mercado necesita balancearse. Listo. En el siguiente impulso, que fue este, el mercado hizo un buen descuento. Véanlo aquí. En el siguiente impulso, que fue este, el mercado hizo un buen descuento, ¿sí? Siempre, teóricamente, chicos, el mercado, teóricamente, ojo, no sucede siempre en la práctica, ¿ok? Teóricamente, el mercado siempre debería darnos buenas zonas de descuento. Ojo, teóricamente. En la práctica no siempre ocurre. ¿Listo? Vamos a ver, miren por acá, por ejemplo, aquí se ve claramente una estructura Pablo, bajista, la lógica institucional. ¿Cómo, Jairo? Pablo, qué pena, le pregunto algo. Dale, tranquilo. Acá cuando estamos hablando del, digamos, por decir la dirección del mercado para uno encontrar la entrada de la estructura del mercado, si Sí, nos vamos a una hora, digamos, el gráfico tú lo tienes ahí en una hora, correcto. pero en muchas veces me confunde que yo abro el gráfico y yo veo es como, digamos, uno empieza a analizar desde temporalidades más altas, pero yo me enfoco más en una hora, 15 minutos. Cuando vamos en una hora, muchas veces me pasa que yo, digamos, como ahí se ve el mercado alcista y con grandes retrocesos. Eh, Nos enfocamos más, digamos, como usted mostró ahorita, retrocediendo un poco al, a la estructura bajista, pues, del retroceso de una hora, o cómo hago ahí, que es que muchas veces me confundo en eso. Siempre va a ser más importante, Jairo, la estructura en una hora que en la de 15, ¿cierto? Porque, Sí. o sea, siempre va a ser más importante la estructura que yo esté viendo en las temporalidades grandes. 4 horas, una hora, un día, ¿ok? En Para mí, comparación con las estructuras de ah, 15 minutos. Porque, por ejemplo, mira, yo puedo ver, Jairo, en una hora yo veo esto, ¿sí? eso. Yo estoy viendo esto, ¿cierto? Eso es lo que veo en la temporalidad de una hora. La veo Ajá. alcista, ¿cierto? Pero cuando me paso a 15 minutos, yo empiezo a verla así. Pero resulta que esto corresponde a este pequeñito retroceso. Entonces ahí es cuando el mercado nos empieza a confundir y es normal, ¿vale? Pero tú siempre Sí, ten en cuenta la estructura en temporalidades mayores, ¿vale? sí, 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 Pablo. Eso pasa, eso es muy común, ¿cierto? Eso es Sí, porque me pasa mucho. común que pase, claro, es muy común que pase. 15 minutos lo veo bajista, pero tú preguntas, ¿pero cómo así? Si una hora es alcista. Claro, es porque Exactamente. esto que yo estoy viendo en 15 minutos corresponde a este pedacito de una hora. ¿Ok?
Sí, sino que digamos como ahí el mercado hizo digamos un impulso tan grande viendo la gráfica que tienes ahí, uno dice, madre, qué impulso Esta tan aquí, grande. esa gráfica. No, la gráfica, no la dibujada, la real. Esa. Exactamente Ok. esa. Viendo esa gráfica, yo dije, qué impulso tan grande, pero está haciendo un buen retroceso también. Y dentro de ese retroceso fue de varios días. Entonces, Claro. Ujú. es una tendencia alcista, pero vemos, digamos, un retroceso que está bajista. Exacto. Entonces, muchas veces, digamos, cuando terminó el impulso alcista, ahí uno se confunde, bueno, tiene que hacer un retroceso, pero uno entra a veces, mira, porque me ha pasado que me confundo, yo, bueno, si hace un retroceso, pero es una tendencia alcista, hay que como enfocarse, digo yo, en la tendencia que lleva el mercado. Sí. Y ahí es donde me confundo para entrar, porque me pasó muchas veces la semana pasada que tuve varias pérdidas. Ok. Entonces mira Jairo, como tú lo dices, básicamente lo que pasó aquí es lo mismo que está pasando acá, ¿cierto? Exacto, Mira, el mercado teóricamente siempre debe hacer impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, sí, teóricamente, ¿cierto? A veces sí, el mercado no hace eso. Si tú te fijas, ese impulso no tuvo un buen descuento. El descuento debería ser por lo menos el 50%, pero no lo tuvo, ajá, ¿cierto? sí, Entonces, ya por aquí me va dejando pequeños vacíos u order blocks, ¿cierto? Mira sí, que en ese otro impulso, ok, aquí el mercado sí tuvo un buen descuento, ¿vale? Está chévere. Aquí tuve un nuevo impulso, el mercado tuvo un muy buen descuento, ¿cierto? Pero sí, entonces, estas zonas que están por aquí son zonas que debemos permanecer vigilantes, ¿ok? Porque el mercado posiblemente necesite volver a esas zonas para balancear nuevamente el precio y continuar con la estructura alcista, ¿ok? sí, Entonces, cada vez que hayan impulsos grandes, Jairo, trata de buscar esos pequeños vacíos. Mira, vacío, vacío, por acá más abajo hay un vacío, ¿sí? Y tal vez no inmediatamente, pero sí en algún momento el mercado va a completar esos vacíos, ¿ok? Puede ser claro. el mismo día, puede ser en 5 días, puede ser en 2 semanas, pero en algún momento el mercado va a volver a completar esos vacíos para continuar su estructura alcista, ¿sí? Sí, Ok. Por eso, Jairo y chicos, es muy importante tener completamente estudiada la estructura, ¿vale? Y aquí vamos a pasar entonces al siguiente tema, que lo vamos a ir a pegar con el de la... Pablo, ¿Sí, Edu? antes de pasar al siguiente tema, tengo una Dale. pregunta, pero no es referente, a ver, va enlazada a este tema que estamos hablando en este momento, pero no, no es concretamente esto, sino es, yo tengo la confusión, por ejemplo, entiendo que manual de vallas es ir desbloqueando las temporalidades, ¿verdad? Sí, Por ejemplo, si mi requisito de 1 hora se cumplió, listo, paso inmediatamente al de 15 minutos. En el de 15 minutos tengo que esperar, a ver, supongamos, a las 8 se cumplió mi requisito de 1 hora. ya lo Voy, activó. sí, 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 un ejemplo. Ok, ok. El requisito de 1 hora se cumplió a las 8 de la mañana, un ejemplo. Me voy a 15 minutos y el requisito que necesitaba de 15 minutos lo cumplió a las 7:50. ¿Es válido o tiene que generarse después de las 8 a.m.? bueno, no. Claro, claro, Edu, debe ser después, ¿ok? Ah, ok. Ten en cuenta esto. Una cosa es encontrar la confirmación y otra cosa es que el mercado active esa confirmación, ¿cierto? Eso es muy importante, Edu. Entonces, supongamos que en 1 hora yo veo, ok, un order block, ¿cierto? Para ventas. Y entonces, una cosa es la confirmación, que es esta, ¿cierto? Otra cosa es que el mercado la active, es decir, que llegue a activar la confirmación. Y ahí es cuando desbloqueamos la siguiente temporalidad. ¿Listo? Sí, Entonces, claro. naturalmente, Edu, si yo me paso a 15 minutos, tan pronto el mercado active mi confirmación de 1 hora, esa confirmación de 15 minutos yo la voy a buscar de ahí en adelante. Es decir, desde el punto en donde me activó la confirmación de 1 hora hacia adelante, es que yo empiezo a buscar mi confirmación de 15 minutos. ¿Ok? Ah, ok, ok, Y ok. lo mismo, por ejemplo, supongamos que en 15 minutos dimos otro orden, ¿sí? Aquí está hay 15 minutos.
Entonces, es para venta también, ¿cierto? Entonces, listo. Una cosa es encontrar la confirmación, que ya lo hice, ¿cierto? Pero falta que el mercado la active. Mientras no la active, yo no me puedo bajar a 5 minutos. Entonces, yo veo que el mercado la activa, ¿cierto? Y en el punto en donde activa mi confirmación de 5 minutos, de ahí en adelante es donde yo voy a buscar la confirmación de la siguiente temporalidad, que sería 5 minutos, ¿cierto? Y supongamos, ok, 5 minutos. Aquí se generó la activación de mi order block. ¿Listo? La de 15, el de 15, ¿sí o no? Entonces, como decía aquí en adelante, ya yo, por ejemplo, voy a buscar un order en quiebre, ¿ok? Y aquí veo la activación del order en quiebre y ya ahí es mi señal para posicionarme en una venta. ¿Listo? Ok, ok, Pablo, sí. Sí, Edu, es muy importante eso que mencionas, ¿vale? Sí, porque yo tenía esa duda realmente porque hago backtesting y ya siento, sí, a ver, no soy experto, ¿no? Pero siento que ya domino muy bien todos los términos, solo que me quedaba esa duda porque al hacer backtesting me pausaba por eso. Ok, nada tienes que hacer de aquí para atrás, ¿vale? Nada, Ok, ya te olvidas de esto. Si en 15 ok. minutos se activó tu confirmación, te olvidas de esto. Ya estamos buscando qué hay de aquí en adelante. ¿Listo? Listo, Pablo. Perfecto. Gracias. Con mucho gusto, Edu. Volvamos acá, chicos, entonces. Eh, listo, ya le respondí también a Edu, ¿cierto? Tener claro, chicos, que teóricamente el mercado va a ser impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, pero hay ocasiones en que el mercado hace un fuerte impulso, ¿sí? Entonces, lo importante es tener en cuenta estas zonas donde hay posiblemente vacíos, donde hay posiblemente sórdelos, porque tal vez el mercado, no digamos que inmediatamente, sino más adelante, llegue a activar esas zonas para poder balancearse y continuar la estructura alcista. ¿Listo? Sí. Listo, chicos. Y dentro de esa lógica institucional, hay algo que se llama la estructura del mercado, ¿cierto? Vamos aquí a volver a los dibujitos. Entonces, si yo estoy en una estructura alcista, por ejemplo, aquí estructura alcista, estructura bajista. Pero yo hago mejor esa vez. Ok. Si yo soy en una estructura alcista, el mercado siempre va a crearme altos más altos y bajos más altos. Es decir, higher highs y higher lows. ¿Cierto? A mí a veces al principio, chicos, me confundía esto. No sabía si era un HL o un LH. Me confundía. Igual, no sabía si eso era un LH o un HL, ¿cierto? Yo sí tenía claro que estos puntos eran higher highs, ¿cierto? Y esos puntos, perdón, no era aquí la LH y la HL, era aquí. LH, LL. Ahí tenía la duda yo, ¿cierto? LH o LL. LH o LL. Yo sí tenía claro que esos puntos eran lower lows, lower lows, lower lows, higher high, higher highs, higher high, higher high, ¿cierto? Algo que a mí me ayudó mucho y se los comparto para poder tener claro si estos puntos son higher lows o lower highs, es que si yo estoy en una estructura alcista, chicos, la H siempre va a ir de primero. Siempre, siempre, ¿ok? Siempre la H va a ir de primero, siempre. Véanla aquí. Y con eso, chicos, de verdad, yo resolví ese problema, ¿ok? Como la H va de primero, siempre, en una estructura alcista, pues ya solamente bastaba colocar la L aquí, ¿ok? Y naturalmente la otra H aquí, HHLL. Entonces, en una estructura alcista, el mercado siempre va a crearme higher highs y higher lows, es decir, altos más altos y bajos más altos, ¿ok? Y si el mercado continúa con esa estructura alcista, luego de crearme este último HL, el HH, perdón, higher high, ¿qué debería pasar a continuación? Pues, naturalmente, crearme un siguiente higher low. Y a continuación, ¿qué debería pasar? Pues naturalmente crearme un higher highs, un nuevo higher highs, ¿cierto? ¿Qué pasa, chicos, cuando el mercado me crea un punto bajo que me rompe un anterior HL? ¿Quién sabe? Lower low. ¿Ah? Lower low. Cambio de estructura, No, ¿no? se empieza a romper la estructura. Cambio de Exacto. Ah, rompe la estructura. estructura. Si es un lower low, Jairo, ¿sí? Sí.
Sí es un lower low, pero la respuesta es que ya el mercado empieza a romperte la Rompe estructura. estructura. Ajá, te empieza a romper la estructura. Recuerden, Espera que chicos, confirme el lower low ese para que determine que exacto, realmente cuando cree el lower high te garantice de que está en cambio de estructura. exacto. Entonces, aquí el mercado, chicos, como lo dijo Jairo, aquí me creo un posible lower low. ¿Por qué? Porque me rompió el anterior higher low, ¿cierto? Ujú. Solo bastaría que el mercado me creara un siguiente punto alto que no superara el último higher high. Véanlo, aquí está. Ese último punto alto no me superó el anterior higher high. Por lo tanto, eso es un lower high. No, ¿Ven? Y ya aquí empieza a cambiar la estructura del lower low al lower high. Del lower low al lower high. ¿Cierto? Esos cambios estructurales, chicos, son demasiado importantes porque ya se los he dicho, la estructura del mercado o la acción del precio es el lenguaje que usa el mercado para decir, hey, Edu, ojo que ya aquí de pronto vaya en venta. O Jairo, de pronto aquí ya estoy pensando en cambiar para compra. Listo, entonces si nosotros aprendemos a identificar esos puntos estructurales, chicos, vamos también a anticiparnos un poco al mercado, ¿ok? Algo muy importante, chicos, tiene que ser puntos claros, ¿ok? Por ejemplo, este lower high debe ser un punto claro, chicos. Ahorita lo vamos a ver cuando hacemos en la gráfica, ¿sí? Aquí en el dibujito es más difícil poner. Pero en la gráfica vamos a ver puntos estructurales, chicos, que tal vez no llegan a confundir. Y son puntos que no son tan claros, ¿ok? Tú debes estar completamente convencido que, ok, sí, eso es un lower low. Ok, sí, eso es un higher low. Está completamente claro, no queda dudas, ¿ok? Entonces, si lo rompe, ya yo voy a pensar en un cambio de estructura. Otra cosa importante, chicos, así como la estructura es más importante en temporalidades grandes, ¿cierto? Los rompimientos de estructura también van a ser más importantes en temporalidades grandes. Si yo veo un rompimiento de estructura en la temporalidad de 5 minutos y yo veo otro rompimiento de estructura en la temporalidad de 1 minuto, va a ser más de 1 hora, perdón, va a ser más importante el rompimiento que me esté mostrando en 1 hora. Es por eso, chicos, que yo no opero la temporalidad de 1 minuto, porque en 1 minuto se ven demasiados cambios de estructura, ¿sí? Y como ya ustedes saben, yo opero en 5 minutos con ese rompimiento de estructura, con ese cambio de estructura, ¿ok? Por eso no me gusta la temporalidad de 1 minuto. ¿Listo? Pregunta, chicos, en esa primera parte. no, Pablo. Pablo, ahí bueno, ahora cuando supere en la tendencia bajista ahí donde dejaste el último lower low, ya para el cambio de alcista, que no hiciste el ejemplito ahí, ya para determinar el cambio tendría que superar el alto, el lower high. O sea, Claro. formar el nuevo higher high y lo confirmaría creando un alto más bajo, un bajo más alto. Exacto, un bajo más alto, ¿cierto? Exactamente, Efra. Si yo aquí voy a buscar un cambio de estructura, naturalmente el mercado debería romperme el anterior lower high, ¿cierto? De esa forma. Ojo, los rompimientos, chicos, deben ser claros, ¿cierto? A mí me gustan los rompimientos cuando se hacen con cuerpo de vela, no con mecha, con cuerpo. Para mí todo, chicos, en el trading, y por eso me considero un trader conservador, es porque todo debe ser claro, que no quede dudas. Listo, tal vez con una mecha, y tal vez como que sí, pero como que no. Listo, entonces todo me gusta verlo claramente. Listo, que no me quede dudas a mí. Ve, sí, ahí rompió estructura. ¿Por qué? Ah, porque lo superó con cuerpo de vela. Listo. Entonces, para Sí. que el mercado empiece a cambiarme la estructura, naturalmente es lo que dice Efra. Me debería romper mi último lower high, ¿cierto? Creándome aquí, ok, este es un higher high que todavía no está confirmado, ¿cierto? Falta que el No. mercado me cree un nuevo bajo más alto, como dijo Efra, ¿sí? Que el mercado me cree un nuevo bajo que no supere el bajo anterior, ¿ok? Si este bajo que me está creando, luego de crearme higher high, me supera el bajo anterior, eso sería un falso rompimiento.
¿Listo? Listo. Claro, Edu. Edu, Sí, Pablo, sí. Es que no sabía que Efra. tenía eso apagado. Pablo, cuando dice que supere el, el tema del rompimiento con cuerpo de vela, puede ser que cuando cierre la vela quede en la mitad del cuerpo y no ser manipulación o que sobrepase una nueva vela o en caso tal de que quede en la mitad del cuerpo cerrado ahí en el Ok. rompimiento y genere una nueva vela, ¿esperarías una nueva vela o bastaría solamente con que cierre con la mitad del cuerpo más o menos pronunciada? Ok, Efra. Puede ser parte del cuerpo de una vela, pero que por encima de mi lower high, es decir, de esa línea, me quede el cuerpo de la vela. Puede ser vela completa o puede ser parte del cuerpo de la vela. ¿Listo? Ya, porque a veces, bueno, cuando estabas explicando lo de la manipulación, a veces la tomas también así como con parte del cuerpo. Entonces, a veces ahí donde, yo sé que dices que para la manipulación te gusta más la mecha, pero hay casos que te he visto que has tomado como que el cuerpo, parte del Sí, cuerpo de la vela. se toma en cuerpo, yo lo tomo también, a veces la manipulación la hace con cuerpo de vela, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Como mi confirmación de 5 minutos es rompimiento, si yo no veo ese rompimiento no puedo entrar. Entonces, si la manipulación me la hace con cuerpo de vela, supongamos con dos cuerpitos de vela, ¿sí? Que sobrepasen el high anterior, me manipuló. Pero como en 5 minutos a mí me debe romper estructura, ¿ok? Me debe romper estructura para yo poder entrar. Si no me la rompe, no entro. Entonces, ahí yo estoy validando que esa manipulación realmente sí es una manipulación, con el rompimiento que estoy buscando en 5 minutos. ¿Sí? Vale. ¿Sí, Efra? Vale. Entonces, chicos, eso es muy importante, ¿vale? Aquí, digamos, ok, me rompió estructura, me creó un nuevo higher high, pero ese higher high todavía no ha sido confirmado. Basta con que me cree un nuevo bajo más alto. Listo, como lo dijo Efra. Un bajo que no supere el bajo anterior. Y ahí sí podría decir, listo, nos vamos en compra porque ya va a tener un nuevo impulso. Higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high. Miren, chicos, este alto no es superior al anterior alto. Ojo con eso, ¿vale? Entonces, yo tengo que esperar que este alto me supere el otro alto para decir que hay una continuación alcista. Y cuando me rompa, acá lo mismo, cuando me rompa el último HL, pues ya voy pensando en las ventas, porque ya me cambió la estructura. Listo, vamos a buscarlo aquí en el mercado. Repito, chicos, en el mercado de pronto va a ser un poquito más confuso. Listo, pero es normal. Tenemos que aprender a adaptar nuestro ojo al mercado, ¿sí? Por ejemplo, hay lugares o hay zonas en donde va a ser muy claro. Por ejemplo, aquí. ¿Quién me dice que aquí no hay una estructura alcista? Nadie, ¿sí o no? Aquí hay una bajista, perdón. Aquí hay una estructura bajista. Véanlo aquí. Lower high, lower low, 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 lower high, lower low. ¿Lo ven? Miren qué bonito quedó esa estructura. Completamente bajista. ¿Cierto? ¿Y qué pasa? Vean que aquí, por lo menos en ese último lower high, hasta este punto solamente lo había superado con mecha de vela. Eso para mí no cuenta como rompimiento. ¿Ok? Eso para mí no cuenta como rompimiento, a pesar de que el siguiente punto bajo no fue más bajo que el lower low anterior. ¿Ok? Para mí el rompimiento se ve más claramente aquí, chicos. Cuando el mercado pasa con cuerpos de vela mi lower high anterior. ¿Listo? Miren que aquí el mercado pasó con cuerpo de vela mi último lower high. ¿Sí? En ese punto, ahí donde puse la X. Deme un segundo. Ahí el mercado rompió mi anterior lower high con cuerpo de vela, muy bonito. Y miren que ya lo que empezó a hacer, chicos, es el cambio de estructura. Miren que regresó a llenarnos un vacío que había por aquí, bajó un poquito más porque aquí en la parte de abajo también había otro vacío, pero miren que ya lo que empezó a hacer es a crearnos higher highs,
higher lows, higher highs, higher lows. Déjenme, yo me corro un poquito para acá. Entonces, ahí el mercado, en ese rompimiento de estructura, ya lo que empezó a crearme fue una estructura alcista. Higher high, higher low, higher high, higher low. ¿Ok? Y vean que aquí ya el mercado, a pesar de que no había un rompimiento de estructura por aquí cerca, porque para mí el rompimiento, claro, sería más o menos por estos puntos de acá, ¿sí? Pero miren que aquí el mercado empezó a crearme bajos más bajos, ¿ok? Y altos más bajos. Lower lows, lower highs, lower low. Miren que aquí me creó otro alto, ¿sí? Miren que aquí fue un falso rompimiento, chicos. ¿Ven? Porque ya veo que el mercado continuó bajando un poco más. Vean que nunca alcanzó a superar ese último lower low. Entonces, aquí nuevamente el mercado me empieza a quebrar la estructura bajista, ¿sí? La que veníamos viendo acá, esa estructura bajista. Aquí me la empieza a romper con cuerpo de vela, baja bastante, hace un buen descuento y empieza otra vez lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high. ¿Ven? Repito, a veces esos puntos estructurales, chicos, pueden no ser muy claros. Cuando no son muy claros, chicos, no me funcionan tan bien a mí. Yo necesito que se vean claros, ¿ok? Y puede ser una necesidad personal, porque tal vez hayan otros traders que digan, no, eso para mí es un lower low. Vale, pero si no se ve claro, yo no lo tengo en cuenta. Pregunta, chicos. Pablo, ¿Sí? ahí donde trazaste los vacíos, ahí estaría haciendo un pequeño retroceso bajista, ¿verdad? Ajá, sí, Ya Efra. medio subió. Claro, exacto. Miren que, chicos, si yo achico un poco más, voy a borrar los dibujos que había hecho. Si yo achico más un poco el mercado, así por ejemplo, voy a mirar que aquí hay una estructura alcista, ¿cierto? Véanla acá. Y que toda esta estructura bajista que se formó aquí, y que toda esa estructura bajista que se forma aquí, y que toda esta estructura bajista que se está formando, sean posibles retrocesos. ¿Ok? Por eso yo les digo que es muy importante hacerle un seguimiento a la estructura del mercado, para saber cuándo es venta en retroceso y cuándo es compra en impulso, o cuándo es compra en retroceso y venta en impulso. ¿Ok? Sí, Efra. Sí, bueno, ahora que borraste donde marcaste, donde estuvo la distribución esa que dio a la alza prácticamente no hacía retrocesos. Sí, véanlo acá. En ese último impulso, el No, en el mercado no ha anterior. hecho buen retroceso. Y te Muéstrame, repito lo mismo que le dije a Jairo, Efra. Esos son muéstrame, zonas en las muéstrame que... eso. Te iba a decir, ¿Cómo? muéstrame un poquito más a la izquierda, va. Rueda el gráfico a la derecha, eso. Mira que abajo también tiene un impulso parecido a ese que resaltaste el vacío un poco más abajo. Ese. Es, Claro, por eso yo estoy buscando, Efra, retrocesos más profundos en venta. Por esto. fíjate, Porque así como llenó esos vacíos que habían por acá, esos imbalances, también espero que el mercado empiece a llenar esos imbalances. ¿Ves? Sí, Efra. sí, lo que pasa es que, bueno, estabas marcando ese que rompimiento lo trazaría más abajo. No sería ahí donde marcó el primer retroceso. ¿Cuál rompimiento, Efra? Cambio de alcista bajista. El cambio aquí. Ahí Espera, donde borraste todos aquí. los gráficos. Ese, por ahí. Ok, ¿De ya dónde vamos lo a acercarnos un marcaría? poco más. Para mí, chicos, miren que no se ve claro, chicos, ¿ven? Aquí se ve una medio estructura, ahí pequeñita, como que no se ve tan claro. Para mí no es claro. Ok, para mí el rompimiento real estaría aquí, ¿vale? Pero miren que no siempre el mercado va a romper estructura como a mí me gusta, ¿sí? Lógicamente, si yo me voy a 15 minutos,
por aquí sí voy a encontrar estos puntos más claros que me rompió la estructura de alcista a bajista. ¿Listo? Entonces, no siempre el mercado va a formar la estructura como a Pablo le guste o como a cada uno de ustedes le guste, ¿cierto? Por eso me interesa mejor que los puntos se vean muy, muy claros. Por ejemplo, Efra, ese orden en quiere que tuviste hoy para compra, yo te dije que no lo veo claro, ¿sí? Ujú. Entonces, siempre voy a preocuparme por buscar, chicos, puntos estructurales que se vean claros. Yo creo que fue aquí, Efra, si no estoy mal, creo que fue aquí. ¿Sí fue ahí? Por aquí tengo el trading abierto. Yo creo que sí fue por ahí más o menos. Iniciando, sí, prácticamente iniciando. No, Ujú, ujú. Entonces, ahí me sí. interesa, chicos, puntos estructurales claros. Claros. Por ejemplo, aquí, ¿hay algún punto estructural claro? No. Por ejemplo, aquí, ¿hay algún punto estructural claro? Claro, sí, claro. Ahí sí veo puntos estructurales claros, ¿cierto? Por ejemplo, aquí, veo puntos estructurales claros. Vean que sí, se ve claramente, se ve. ¿Ven? Entonces, siempre, chicos, preocúpense por encontrar puntos estructurales que sean claros, que no les quede duda. Y si me reaccionan el que no seleccioné yo, no importa, chicos. El mercado muchas veces recuerden que el mercado siempre hace lo que él quiere. ¿Ok? Eventualmente hará o llegará a mis zonas, ¿cierto? Eventualmente coincidiremos, pero generalmente, chicos, el mercado hace más lo que yo no quiero que haga que lo que yo quiero que haga. ¿Sí o no? Listo. Yo te preguntaba porque ahí donde te decías del impulso, tú lo marcaste más abajo, yo lo hubiese marcado más arriba. Ok, ya eso hace parte, Efra, de las consideraciones personales. Pero lo importante es que si para ti es claro, ok, ese es el punto estructural tuyo, ¿sí? Y puede que difiera un poco del mío, ¿vale? Y puede que eventualmente tú aciertes y yo me equivoque, o viceversa. Puede que que yo acierte y tú te equivoques, ¿vale? Recuerden, chicos, el mercado siempre va a hacer lo que él quiere. ¿Ok? Lo importante es que sean puntos estructurales para mí y que me den confianza a mí. ¿Listo? Pregunta, chicos. Pablo, Sí, Jairo. eh, ahí está claro que en una hora es una estructura alcista, ¿cierto? Sí. Tú lo tienes ahí en 15 minutos. Ahí estoy en una hora ya. Es decir, ahí estás en una hora. Ajá. Está claro que se ve una estructura alcista. Pero si tú lo pasas a 15 minutos, el retroceso se ve una estructura bajista. Y Claro. lógicamente, bueno, esta mañana en Londres tú operaste bajista. Sí. Eh, pues lógicamente también pienso que lo operas con, pues muy, muy cuidadosamente porque la estructura realmente en una hora es alcista, ¿cierto? Sí. Ujú. Mm, Claro, es allá, como lo que te decía ahorita, Jairo. En una hora yo lo voy a ver así. Es lo que está eso. pasando ahorita mismo, ¿cierto? Una hora sí, pero cuando me baja 15 minutos lo voy a ver así, ¿cierto? Es Sí, exactamente sí. lo mismo. Resulta Eh, que esto que estoy viendo en 15 minutos es solamente este pedacito en una hora. claro. Sí, yo no, yo le entiendo, Pablo, sino que yo digo, bueno, pero es un retroceso que ya ha llevado cuánto, 1, 2, 3 días, digamos que en Ujú. el retroceso. ¿Sí? Eh, pero, o sea, ahí es donde yo le dije ahorita que yo me como un día, bueno, si yo en una hora veo la estructura alcista, pero en 15 minutos veo el retroceso, que ya ahí en ese caso ya lleva 3 días, eh, pues, ¿tú qué recomiendas? ¿Con buscar las compras o si sea pues la venta como lo hiciste esta mañana en Londres? Ok, lo que te decía Jairo, si yo tengo zonas importantes aquí, como las que tengo acá, mira que acá hay un orden, acá hay un vacío. Si yo tengo Sí, zonas como posibles zonas de llegada, proyectando ventas, podría eventualmente buscar ventas, ¿cierto? Porque obviamente para buscar compras me va a tocar esperar muchísimo tiempo, ¿vale? A que el mercado exacto. llegue aquí, eso puede hacerlo, no sé, en 2 días, 3 días. Entonces va a ser, va a pasar mucho tiempo para que yo empiece a buscar en firme las compras, ¿ves? Sí, sí, sí. Por eso Ah, eventualmente podré aprovechar algunas ventas en retroceso. Listo. Como yo opero, chicos, con órdenes en quiebre en 5 minutos, siempre ese setup a mí, chicos, me da mucha confianza.
¿sí? En 5 minutos eso me da muchísima confianza. O sea, si yo tengo la dirección clara, la tengo lo correcta, perdón, si tengo la dirección correcta y hay un orden en quiebre, chicos, ese orden en quiebre en un 90% va a acertar, 90% de las veces va a acertar. No digo que no vaya a fallar, puede fallar, pero un 85-90% de las veces va a acertar. Y por eso es mi setup, chicos, el orden en quiebre. Porque si yo le atino a la dirección, el orden en quiebre me da la entrada perfectamente. A veces me la dará, a veces me dejará, es normal, ¿cierto? Pero Sí. en un 85-90% de las veces me la va a acertar. ¿Ok? Bueno, de pronto Correcto, este es Pablo, un muchas ejemplo gracias. para Dale, Jairo, con fomentar mucho gusto. al compañero ahí. Si quieres, bájate ahora en 15 minutos por donde está el precio ahora, ve cómo se ve en 15 minutos. No se ve como dice él. Bueno, ahí se ve alcista todavía, no se ve tan un retroceso ahí. No sé, Efra. Aquí tengo mi último lower high. En ese punto. ¿Sí? Lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low. Miren que todavía en 15 minutos no me ha cambiado la estructura, ¿eh? No, Poquito. sigue bajista. Sigue bajista, ¿cierto? Puede que me la rompa, sí, ¿cierto? Pero por ahora no hay rompimiento de estructura en 5 minutos, ¿ok? Sí, no, era por lo que decía él, que en 1 hora se veía todavía alcista y mira que en 15 todavía se ve un poco bajito. Claro, es esto, es el dibujito que yo les hice aquí. Ese No, dibujito, ¿vale? Listo, chicos. vale. Tengan muy en cuenta, chicos, la estructura. Pues pucha, yo sí empecé a grabar, chicos, no me acuerdo. Sí, sí, tú estás Ah, grabando. sí, qué miedo me dio. Voy a detener la grabación, chicos.